Un millonario estaba a punto de pagar una cena perfecta con sus hijos gemelos, cuando vio a una mujer contando monedas y a una niña que no dejaba de mirarlo. En ese momento, entendió que algo no estaba bien, y lo que hizo después cambió toda la noche. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella noche en Madrid tenía ese tono dorado de primavera que invitaba a caminar sin prisa. Alejandro Ruiz aparcó cerca del Parque del Retiro y miró un instante por el retrovisor antes de apagar el motor. Mateo y Valeria discutían en el asiento trasero, como siempre, aunque en el fondo se notaba que estaban contentos. Él esbozó una leve sonrisa, de esas que nacen por costumbre, pero no llegan del todo. Entraron al restaurante familiar donde ya los conocían. El murmullo de las conversaciones, el tintinear de los vasos y el aroma de comida casera creaban un ambiente cercano. «Buenas noches», saludó Alejandro con cortesía, y el dueño respondió con una inclinación de cabeza, como es habitual entre quienes se entienden sin decir demasiado. Se sentaron cerca de la ventana. Valeria empezó a hablar de la escuela, de una compañera, de cualquier cosa que le cruzara la mente. Mateo, en cambio, observaba en silencio, con esa forma suya de estar presente sin interrumpir. Alejandro los escuchaba, asentía, hacía alguna pregunta, pero había algo en él que se mantenía aparte, como si todo en su vida estuviera en orden por fuera y, aún así, faltara algo que no sabía nombrar. Mientras tomaban agua y esperaban la comida, su mirada se desvió sin buscarlo hacia la mesa contigua. Allí estaba Lucía Morales, con el cabello recogido de forma sencilla, sentada frente a su hija. Sofía hablaba en voz baja, con una dulzura que parecía cuidar cada palabra. Lucía asentía, sonreía, pero sus ojos decían otra cosa. Abrió su bolso de tela y empezó a colocar monedas sobre la mesa, una a una, con precisión. No había vergüenza en su gesto, solo atención, y un cansancio que no se nombraba. Alejandro dejó de escuchar a Valeria. Algo en esa escena le apretó el pecho con una familiaridad incómoda. No era lástima, era reconocimiento, recordó, sin querer. Manos parecidas. Otra mesa. Otra noche en la que el dinero no alcanzaba, y aún así había que sonreír para que todo pareciera normal. Bajó la mirada un segundo, como si quisiera apartar esa imagen, pero no pudo. Mateo también miraba. Sus ojos se detuvieron en Sofía, que por un instante alzó la cabeza. No dijeron nada, pero se entendieron en ese silencio que solo los niños saben sostener. Valeria siguió hablando, ajena a todo. Y Alejandro hizo un esfuerzo por volver al presente. Probó un bocado cuando llegó la comida, pero apenas lo notó, como si su mente estuviera en otro lugar. Lucía llamó al camarero con discreción. Pidió algo sencillo, suficiente para compartir. Sofía asintió sin quejarse. Aquello, más que cualquier otra cosa, terminó de tocar algo dentro de Alejandro. No había exigencia, no había reclamo, solo una aceptación tranquila. El tiempo avanzó entre frases cortas, risas de otras mesas y el ritmo pausado de la cena. Alejandro hablaba con sus hijos, pero cada tanto volvía a mirar, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Y cada vez que lo hacía, encontraba el mismo gesto, una madre sosteniendo la dignidad con ambas manos. Cuando Lucía terminó de contar las monedas y las recogió con cuidado, Sofía volvió a levantar la mirada. Esta vez no fue casual. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro con una calma inesperada, como si intentara entender algo que no sabía explicar. Mientras Sofía levanta la mirada, sus ojos se cruzan con los de Alejandro, como si lo reconociera sin saber por qué. La mañana siguiente en Madrid amaneció clara, con una luz suave que se colaba entre los edificios del barrio de Salamanca. Alejandro condujo en silencio después de dejar a Mateo y Valeria en el colegio. A esa hora, su mente solía estar llena de decisiones,
reuniones y números. Pero aquella mañana no era así. La imagen de las monedas sobre la mesa seguía allí, persistente, como si se negara a desaparecer. Se detuvo en un semáforo en rojo y apoyó los dedos sobre el volante, marcando un ritmo leve, casi inconsciente. No era simple incomodidad, era algo más hondo, una inquietud que no se resolvía con lógica. Había visto escenas parecidas antes. Claro, Madrid no era ajena a las diferencias, pero aquella no había sido una más. Había algo en la forma en que Lucía miraba a su hija, en cómo Sofía aceptaba sin pedir, algo que lo había llevado de vuelta a un lugar que llevaba años evitando, sin pensarlo demasiado. Giró el volante y tomó la dirección contraria a su oficina. Aparcó frente al restaurante, que a esa hora estaba casi vacío. Dentro, el sonido de platos y el aroma a café recién hecho creaban un ambiente distinto al de la noche anterior. Más quieto, más cercano. «Buenos días», dijo al entrar. Señor García levantó la vista y sonrió con sorpresa. «Don Alejandro, no suele venir a estas horas». Alejandro respondió con una leve inclinación de cabeza y se sentó sin quitarse del todo el abrigo. No venía por comida. Venía por algo que no terminaba de entender. Hablaron primero de cosas simples, del clima, de lo rápido que había llegado la primavera ese año. Pero Alejandro no tardó en ir al punto. Anoche, la mujer que estaba en la mesa del fondo, con la niña. Señor García guardó silencio un instante, como si ordenara lo que iba a decir. Luego asintió despacio. «Lucía, viene a menudo, siempre al final de mes». Alejandro escuchó sin interrumpir. Es profesora en una escuela pública, viuda desde hace unos años. No pide nada, nunca. Solo intenta que la niña tenga una noche distinta de vez en cuando. Es la única vez del mes que se lo permite. Las palabras no eran dramáticas, eran simples, y quizá por eso pesaban más. Alejandro miró la mesa vacía frente a él. Podía reconstruir la escena de la noche anterior sin esfuerzo, y por primera vez en mucho tiempo. No se sintió distante. «No quiero hacerla sentir incómoda», dijo finalmente. «No quiero que piense que alguien la mira desde arriba». Señor García lo observó con atención, comprendiendo más de lo que se decía. «Hay formas de ayudar, sin que parezca ayuda», respondió con calma. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y bajó la voz. «Quiero dejar un crédito, a su nombre, pero sin nombre». El dueño del restaurante no respondió de inmediato, solo lo miró. Como quien reconoce una decisión importante, podrá venir cuando quiera, pedir lo que necesite, sin tener que contar monedas. Continuó Alejandro. «Pero nunca debe saber de dónde viene». Señor García asintió, esta vez sin dudar. «Entiendo». Hubo un silencio breve, no incómodo, sino lleno de sentido. «¿Está seguro?», preguntó finalmente. Alejandro tomó aire antes de responder. No es caridad. Le costó decirlo en voz alta, pero al hacerlo, su mirada se sostuvo con más firmeza. Es memoria. Señor García no añadió nada más. No hacía falta. Tomó nota con discreción y guardó el sobre que Alejandro dejó sobre la mesa, como si fuera algo frágil, algo que debía tratarse con respeto. Al salir del restaurante, Alejandro se detuvo un instante en la acera. El aire de la mañana era fresco, y por primera vez desde la noche anterior, sintió un alivio leve, no porque hubiera resuelto nada, sino porque había hecho lo que sentía correcto. Sin embargo, mientras caminaba hacia el coche, volvió a aparecer la mirada de la niña. No era una mirada cualquiera. No era curiosidad ni timidez. Era como si Sofía hubiera visto algo en él, algo que ni siquiera él mismo estaba dispuesto a mirar. Pero lo que Alejandro no sabe es que Sofía ya empezó a hacer preguntas que nadie estaba preparado para responder. Una semana más tarde, el restaurante volvió a tener
llenarse con ese murmullo cálido de las noches en Madrid. Las familias llegaban poco a poco. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de los platos y el aroma de comida casera envolvía el lugar con una sensación de rutina cercana. Alejandro entró con Mateo y Valeria casi a la misma hora que la vez anterior. Esta vez no era casualidad. No lo había dicho en voz alta, pero algo en él lo había llevado de nuevo allí, como si necesitara comprobar que aquella escena no había sido solo un recuerdo disfrazado de presente. «Buenas noches», saludó con naturalidad. Se sentaron en una mesa similar, cerca de la ventana. Valeria empezó a hablar enseguida, como si hubiera guardado historias toda la semana para soltarlas de golpe. Mateo, en cambio, recorría el lugar con la mirada, atento, como si esperara encontrar algo sin decirlo. Y entonces, la puerta se abrió. Lucía entró de la mano de Sofía. Nada se detuvo alrededor. Nadie prestó más atención de la habitual. Pero para Alejandro, el tiempo pareció hacerse más lento por un instante. Las vio caminar hasta una mesa cercana. Sofía miraba alrededor con una curiosidad tranquila, sin invadir, pero tampoco escondiéndose. Mateo fue el primero en reaccionar. Sus ojos se encendieron con un brillo leve. Contenido. No era entusiasmo. Era reconocimiento. Sofía también lo vio. Sonrió. Tímida. Y levantó la mano en un gesto pequeño. Casi como una pregunta, Mateo respondió con un movimiento igual de discreto. Valeria notó el intercambio y se inclinó hacia su padre. ¿La conoces?, susurró. Alejandro negó suavemente. Sé respetuoso. Respondió en voz baja. Pero en los niños, el respeto no siempre significa distancia. Pasaron unos minutos. Cada mesa siguió su ritmo. Lucía hablaba con su hija, aunque de vez en cuando alzaba la vista, atenta a algo que no terminaba de entender. Alejandro escuchaba a Valeria, pero su mirada regresaba, sin insistir. Fue Mateo quien, de pronto, tomó una decisión poco habitual en él. Se levantó con cierta duda y caminó hasta la mesa de Sofía. «Hola», dijo, sin rodeos. Sofía respondió enseguida, como si lo hubiera estado esperando. «Hola». Hubo un silencio breve, pero natural. Mateo miró la mesa. Luego volvió a mirarla a ella. «¿Te gustan los libros?». Sofía asintió. «Sí, pero no tengo muchos». No había queja en su voz, solo un hecho. Mateo dudó un instante. Luego añadió. «Yo tengo algunos. Si quieres, puedo prestarte uno». Sofía sonrió, esta vez con más seguridad. Miró a su madre, buscando permiso. Lucía asintió con suavidad, aunque en su gesto había una mezcla de sorpresa y cautela. Alejandro observaba la escena sin intervenir. Había algo en ese gesto que no nacía de una enseñanza directa. Y aún así estaba allí. Mateo volvió a su mesa. Tomó su mochila y sacó un libro de tapa colorida. Regresó con pasos tranquilos y se lo entregó a Sofía. «Es bueno», dijo simplemente. Sofía lo recibió con cuidado, como si fuera algo importante. «Gracias, lo voy a cuidar». Valeria, incapaz de quedarse al margen, se acercó también. «Y la próxima vez traigo colores», dijo con una sonrisa amplia. «Aquí todos compartimos, ¿vale?». Sofía asintió, con una emoción que apenas intentaba contener. El ambiente siguió fluyendo, pero algo había cambiado. No era evidente para todos, pero estaba allí, una conexión pequeña, casi imperceptible, que empezaba a tomar forma. Fue entonces cuando Sofía, con el libro aún en las manos, levantó la vista hacia Alejandro. Lo observó unos segundos más de lo habitual, no con curiosidad, sino con una certeza tranquila que no correspondía a su edad. «Mi mamá dice que usted nos mira como si ya nos conociera». La frase cayó con suavidad, pero dejó un silencio inmediato a su alrededor.
Alejandro no respondió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Lucía bajó la mirada, incómoda por la franqueza de su hija, pero también pendiente de la reacción del hombre. No parecía una coincidencia. Había algo en esa forma de mirar que ella misma había notado, aunque no se hubiera permitido pensarlo demasiado. Alejandro apoyó la mano sobre la mesa. Sus dedos se movieron apenas, como si buscaran una respuesta que no terminaba de llegar. No, empezó a decir, pero se detuvo. No era una mentira fácil, tampoco una verdad que pudiera explicar en ese momento, así que solo esbozó una sonrisa leve, contenida, pero no respondió. Y ese silencio, más que cualquier palabra, dejó abierta una pregunta que ya no podía ignorarse. Lucía observó en silencio, y por primera vez empezó a preguntarse, ¿quién es realmente este hombre? ¿Y por qué siento que ya forma parte de nuestra historia, unos días después? El ritmo de la ciudad siguió igual para todos, menos para ellos. Alejandro no volvió a mencionar aquella noche, pero tampoco la dejó atrás. Mateo hablaba de Sofía con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí, y Valeria preguntaba cuándo volverían al restaurante, con esa insistencia suave que no incomoda, pero tampoco desaparece. La invitación surgió sin planearse del todo. Fue Valeria quien la lanzó en voz alta, con la espontaneidad que la definía. «Podríamos invitarla a casa, ¿no?» Alejandro no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, luego desvió la vista hacia la ventana, como si buscara un motivo para negarse, pero no lo encontró. «Si su madre está de acuerdo», dijo al final. Con calma. Lucía dudó cuando escuchó la propuesta días después en el restaurante. No era desconfianza abierta, pero sí una prudencia nacida de años sosteniéndose sola. «No queremos molestar», dijo en voz baja. «No molestan», respondió Alejandro, sin insistir, pero con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Sofía no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. El sábado llegó con un cielo despejado y una luz tibia que caía sobre las calles tranquilas del barrio. Lucía y Sofía caminaron hasta la casa de Alejandro con pasos medidos. Sofía miraba alrededor con curiosidad contenida. No era asombro exagerado, sino una atención nueva, como si estuviera aprendiendo a leer otro mundo. Alejandro abrió la puerta a él mismo. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa serena. «Buenas tardes», respondió Lucía, sosteniendo la mirada apenas un segundo más de lo habitual. La casa era amplia, pero sin ostentación. Había libros en las estanterías, fotografías familiares, una sensación de orden sin rigidez. Mateo y Valeria aparecieron enseguida y llevaron a Sofía al pequeño jardín, donde el aire olía a hierba recién regada y el tiempo parecía avanzar más despacio. «¿Quieres ver mis libros?», preguntó Mateo. Sofía asintió con una sonrisa tranquila. Valeria añadió, «Y luego jugamos. Aquí todos compartimos. ¿Vale?». Sofía repitió el gesto de la otra vez, asintiendo, como si esa frase empezara a tener un sentido más amplio. Dentro de la casa, Lucía se quedó un momento de pie. Sin saber muy bien dónde colocarse, Alejandro le ofreció un vaso de zumo. «Con permiso», dijo ella al sentarse. «Gracias por venir», respondió él. Con la misma sencillez, hablaron de cosas pequeñas al principio, del colegio, del barrio, del clima que ese año había sido más suave de lo habitual. Lucía respondía con cortesía, pero también con una atención distinta. Alejandro no parecía alguien que buscara impresionar. Había en su forma de hablar una pausa, una medida, como si eligiera cada palabra para no invadir. «No todos ayudan, sin esperar algo», dijo Lucía de pronto, sin mirarlo directamente. Alejandro guardó silencio un instante. «Algunos sí, cuando entienden demasiado bien», respondió, bajando la voz. No fue una confesión, pero tampoco fue una respuesta neutra.
Lucía levantó la mirada. No preguntó más, pero algo en su expresión cambió. Una línea invisible empezaba a dibujarse con mayor claridad. En el jardín, las risas de los niños llegaban con naturalidad. Mateo le enseñaba a Sofía un libro, señalando dibujos con paciencia. Valeria corría de un lado a otro, inventando reglas sobre la marcha. Sofía participaba sin sentirse fuera de lugar. No había comparación, no había distancia, solo juego. Alejandro se acercó a la puerta y observó la escena. Por un instante, dejó de pensar en el trabajo, en el pasado, en todo lo que no estaba allí. Lucía también miró hacia afuera. «Está tranquila», dijo en voz baja, refiriéndose a su hija. «Se lo merece», respondió él. El tiempo pasó sin prisa. Cuando regresaron al salón, Sofía caminó despacio, recorriendo el espacio con una curiosidad silenciosa. No tocaba nada sin permiso, solo observaba. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron. Sobre una mesa lateral, entre dos libros, había una fotografía antigua. No llamaba la atención por su tamaño, sino por lo que transmitía. Un niño de mirada seria, ropa sencilla, de pie junto a una mujer que sonreía con una mezcla de cansancio y firmeza. Sofía se acercó sin decir nada. Lucía percibió el cambio en el ambiente antes de comprenderlo. Alejandro, en cambio, se quedó inmóvil, como si algo que llevaba tiempo en silencio acabara de despertar. Mientras Sofía entra a la sala, sus ojos se detienen en una fotografía antigua sobre la mesa. Sofía tomó la fotografía con cuidado, como si intuyera que no era solo un objeto más en la casa. La sostuvo unos segundos frente a sí, inclinando ligeramente la cabeza, recorriendo detalles que a otros podrían parecer insignificantes. El niño en la imagen no sonreía. Tenía la mirada firme, contenida, a su lado. La mujer apoyaba una mano sobre su hombro, en un gesto que hablaba más de protección que de descanso. La ropa era sencilla, gastada por el uso, y aún así, había algo en esa escena que Sofía reconocía, aunque no supiera ponerle nombre. Lucía se acercó despacio, percibiendo cómo el ambiente cambiaba. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó con suavidad. Sofía no respondió enseguida. Seguía mirando la fotografía, como si intentara unir dos mundos que hasta ese momento habían permanecido separados. «Mamá», susurró al fin. Alejandro no se movió. Permanecía de pie, a unos pasos, con la mirada fija en la escena. No había previsto ese instante. No había ensayado ninguna respuesta. Y sin embargo, había llegado. Sofía levantó la vista hacia su madre. Luego volvió a la imagen. «Mamá, ellos también contaban monedas, ¿verdad?». La frase no fue alta, no fue dramática, pero dejó en el aire una verdad que ya no podía esquivarse. Lucía sintió como algo dentro de ella se detenía, no por sorpresa, sino por certeza. Despacio, giró la cabeza hacia Alejandro. Él no apartó la mirada. Durante unos segundos, nadie habló. Desde el jardín llegaban risas lejanas, como si pertenecieran a otro lugar, dentro de la casa. El silencio se volvió más denso, más honesto. Lucía dio un paso hacia él. «¿Fuiste tú?», preguntó, sin reproche, pero sin rodeos. Alejandro tomó aire. No había salida posible, no después de esa pregunta, no después de esa mirada. «No fue caridad», dijo en voz baja. Hizo una breve pausa, como si buscara el lugar exacto de las palabras. «Fue memoria». Lucía cerró los ojos un instante, no para rechazar la respuesta, sino para sostenerla, para dejar que encajara en todo lo que había sentido sin decir. Alejandro continuó, con una calma que nacía de aceptar lo inevitable. «Yo fui ese niño», dijo, señalando apenas la fotografía. «Y alguien nunca llegó a ayudar a mi madre». No hubo dramatismo en su voz, solo una verdad directa,
sin adornos. Sofía observaba en silencio, comprendiendo a su manera, no con lógica adulta, sino con esa claridad que tienen los niños cuando perciben lo esencial. Lucía soltó a que se soltó el aire despacio, como si liberara algo que llevaba tiempo guardando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de vergüenza, tampoco de deuda, eran de reconocimiento. Pensé que nadie veía, dijo finalmente, que todo lo que hacía pasaba desapercibido. Alejandro negó con la cabeza, con suavidad. Yo lo vi, respondió, no desde fuera, sino desde el mismo lugar. El silencio que siguió no incomodó. Fue necesario. Lucía bajó la mirada hacia la fotografía, luego hacia su hija, y finalmente volvió a Alejandro. En ese recorrido, algo cambió. No perdió su dignidad, ni su cuidado. Pero dejó de sentirse sola. Sofía dio un pequeño paso hacia Alejandro, aún sosteniendo la imagen. Entonces, usted sí nos conoce, dijo con una certeza tranquila. Alejandro dejó escapar una leve sonrisa, la primera completamente sincera desde que todo había empezado. Quizá más de lo que pensaba. Desde el jardín, Mateo llamó a Sofía, ajeno a la intensidad del momento. Valeria rió con fuerza, rompiendo la quietud con naturalidad. La vida seguía, como siempre. Lucía se secó las lágrimas con un gesto discreto. No había necesidad de ocultarlas, tampoco de explicarlas. Miró a Alejandro una vez más. Gracias, dijo, sin añadir nada más. Pero esta vez, la palabra no llevaba peso de obligación. Era distinta, más ligera, más humana. Lucía baja la mirada, pero en lugar de alejarse, da un paso más cerca. Aquella noche volvió a reunirlos en el mismo restaurante, como si la ciudad hubiera decidido cerrar un círculo sin hacer ruido. Madrid seguía con su ritmo habitual, las luces cálidas sobre las calles, la gente conversando sin prisa, el sonido de los platos acompañando la vida cotidiana. Pero para ellos, ya no era una noche cualquiera. Alejandro llegó con Mateo y Valeria unos minutos antes. No había prisa en sus pasos, tampoco en su forma de mirar alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía alguien que estuviera de paso en su propia vida. Buenas noches, saludó al entrar, con una calma distinta. Señor García respondió con una sonrisa leve, de esas que entienden más de lo que dicen. Su mesa está lista, comentó, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Lucía entró junto a Sofía. No hubo dudas esta vez. No hubo distancia. Sofía avanzó primero, con una seguridad tranquila, y Mateo se levantó casi de inmediato, como si ese gesto ya formara parte de algo natural. Valeria lo siguió, sonriendo, sin necesidad de preguntas. Se saludaron con la sencillez de quienes ya no necesitan explicarse demasiado. Buenas noches, dijo Lucía. Buenas noches, respondió Alejandro, sosteniendo su mirada un instante más. Sin incomodidad, se sentaron en la misma mesa. El camarero se acercó, tomó el pedido sin interrupciones innecesarias. Nadie miró precios, nadie contó monedas. Y sin embargo, lo más importante no era eso. Sofía abrió el libro que Mateo le había dado. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a señalar una parte que le gustaba. Esta es mi favorita, dijo, con una emoción contenida pero clara. Mateo escuchaba con atención. Valeria añadía comentarios. Inventaba finales alternativos, como si la historia pudiera crecer en ese mismo instante. Lucía observaba a su hija, y en su expresión había algo que hacía tiempo no aparecía con tanta claridad. Tranquilidad. No era solo alivio. Era la certeza de que Sofía estaba donde debía estar. Alejandro también los miraba. No desde fuera, como antes. No con esa distancia que lo protegía. Esta vez, estaba dentro de la escena.
Lucía giró ligeramente hacia él. «Gracias», dijo en voz baja. Alejandro negó con suavidad. «No solo fue a ayudar», respondió. Hizo una pausa breve, eligiendo las palabras sin prisa. «Ustedes me recordaron quién era». Lucía asintió, no como quien acepta una explicación, sino como quien reconoce una verdad compartida. Hubo un momento de silencio, no incómodo, no vacío. Un silencio lleno de todo lo que ya no hacía falta decir. Desde otra mesa, alguien reía. El camarero pasó con una bandeja. La ciudad seguía igual. Pero en esa mesa, algo había cambiado. Sofía levantó la vista del libro. «¿Podemos volver otro día?», preguntó, mirando a todos, no solo a su madre. Lucía sonrió. «Claro que sí». Valeria dio una palmada suave. «Y la próxima vez traigo más colores», añadió con entusiasmo. Mateo asintió, como si ya estuviera pensando en el siguiente libro. Alejandro los observó a los tres. No necesitó decir nada. Lo que antes le parecía un gesto puntual, ahora se había convertido en algo más estable, más profundo. No era una obligación, no era una deuda, era una elección. Cuando terminaron de cenar, salieron juntos. El aire de la noche era templado, y las luces del retiro dibujaban sombras suaves sobre el suelo. Sofía caminaba entre Mateo y Valeria, hablando de algo que parecía importante para ella. Lucía iba un paso más atrás, tranquila, al cruzar una zona húmeda en la acera. Lucía rozó levemente el brazo de Alejandro para no resbalar. Fue un gesto breve, pero Alejandro no se apartó. Antes de despedirse, Alejandro se detuvo un instante. «Las puertas están abiertas», dijo, sin formalidad, pero con intención clara. Lucía lo miró un segundo más de lo habitual. «Lo sé», respondió. Sofía se adelantó unos pasos. Luego se volvió. Esta vez no fue solo para despedirse. Se quedó mirándolo un instante. Ya no había duda en su mirada. Valeria levantó la mano con entusiasmo. Mateo respondió con un gesto pequeño. Lucía tomó la mano de su hija y siguieron caminando. Alejandro los vio alejarse sin esa sensación de vacío que antes lo acompañaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba solo dentro de él. Y esa noche, en una ciudad que nunca se detiene, algunas heridas, por fin, dejaron de doler en silencio, en el silencio suave de aquella última noche, cuando las luces de Madrid se reflejaban en los pasos tranquilos de dos caminos que ya no parecían separados. Algo cambió sin hacer ruido. No fue un gesto grande ni una promesa dicha en voz alta, sino una decisión sencilla: dejar de vivir solo para uno mismo. Si esta historia te ha parecido hermosa, escribe 1 en los comentarios. Si no te convenció o quieres aportar algo, escribe 0. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar. La bondad sin condiciones puede cambiar destinos, porque todos merecen ser vistos, comprendidos y acompañados. A veces, lo único que necesita alguien es una oportunidad, y alguien que crea en ella. Personalmente, creo que muchos de nosotros hemos sentido alguna vez ese vacío silencioso. Y también sabemos lo mucho que puede cambiar todo cuando alguien decide quedarse, como una luz tenue en medio de la noche. Los actos pequeños y sinceros pueden guiar nuestros pasos incluso en los momentos más inciertos. Quizá esta historia, adaptada con fines narrativos y reflexivos, no sea perfecta, pero su esencia sí es real. Por eso, vale la pena detenerse un momento y pensar: ¿a quién podríamos tender la mano hoy? Y si esta historia ha tocado tu corazón. Te invito a seguir acompañando este espacio donde compartimos historias que nos recuerdan lo esencial: